A continuación, Animal Político. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar. Queridos amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes como todas las semanas en nuestro programa Animal Político, en donde me doy el gusto de invitar a algunos de los amigos con los que hemos hecho esta vida durante todo este tiempo y sacamos el animal que todos los políticos llevamos dentro y el político que todos mis invitados tienen. El día de hoy he querido darme un lujo. El día de hoy le he invitado al doctor Napoleón Santamaría. Napoleón es abogado tributarista, nos conocemos desde la época de la universidad. Bienvenido, Napoleón, qué gusto estar contigo el día de hoy. Gracias, mi estimado Fabricio, gracias por la invitación y efectivamente, aun cuando no seamos políticos de carrera, todos tenemos dentro, muy dentro, algo de un animal político que suena por ahí. Es algo que se llamaba el son politicón, ¿no? Es decir, son politicón. ¿Puedes explicar tú el concepto? El concepto, bueno, desde los pensadores de la antigua Grecia y Roma, el concepto es que el son politicón es la polis, la ciudad tenía que tener una organización y la forma de organizarse era conversar en parques y plazas cómo hacer mejor el desarrollo de las ciudades. Esto hacía que todos los ciudadanos, cualquiera, el comerciante, cualquiera se sume a esta tarea de saber cómo organizar y cómo manejar las ciudades. Y luego se crea entonces el tema de que todos los ciudadanos, independientemente en la actividad en la que estén, tienen algo de políticos porque se ocupan de las tareas de su polis, de su ciudad. ¿Qué es la forma más extensa de decir la vinculación cívica que tenemos que tener con la sociedad, ¿no? Nuestra responsabilidad para que esto funcione? Napoleón es abogado por la PUCE, ahí nos conocimos en la Universidad Católica. ¿Es quiteño con raíces carchenses o carchense asimilado a la capital de la República? Bueno, ahí sí, yo soy quiteño de nacimiento con raíces carchenses maternas y ambateñas paternas, entonces medio de la Sierra Norte hasta el centro está absolutamente copado. Y conversábamos de esto alguna vez porque muchos de los que vivimos en esta ciudad somos hijos de Chagras. Definitivamente. La gran maravilla que tiene esta ciudad es ser capital de la República y eso nos permite venir y aquí haces tu vida sin perder el relacionamiento con tus raíces. ¿Qué extrañas tú del campo, de la parte del Carchi y cómo te acuerdas vos de Quito, de cómo era esto? A ver, ahí sí, yo creo que hay un cambio. Bueno, yo siempre de niño crecí aquí en Quito, pero mis vacaciones eran a las haciendas de mi abuela, que tenía una hacienda, unas propiedades en el Carchi. Y efectivamente el tema de ir al campo, de la convivencia, de saber que la leche no está en el Supermaxi, sino que viene de un animalito que está pastando ahí y que la jornada empieza a las 4 de la mañana porque a las 5 o 6 de la tarde la jornada se terminaba y todos los trabajadores iban. Un tema de esa convivencia con la naturaleza nos hace definitivamente más humanos. Luego, yo creo que la niñez y la juventud en Quito, de ese entonces, del Quito de los 80s, 80 o 90s máximo, era un Quito de belleza, ¿no? De caminar por todo lado, seguridad absoluta, confraternidad profunda, y los famosos los viajes al colegio, recuérdate, eran los famosos buses de 2 pisos. Sí, claro. Y en buena hora si lograbas encontrar un asiento en el segundo piso para ir viendo la panorámica de la ciudad los primeros 10 minutos y los próximos 20 pegarte una pequeña siesta antes de llegar al colegio. Así Oye, ¿qué te llevó al derecho tributario? Porque esa es una especialización complicada, es decir, necesitas no solamente conocer el derecho, sino además tener una noción de matemáticas, una noción económica. ¿Cómo terminaste de abogado tributario? Ese es un tema medio azaroso de la vida porque
yo hasta al tercer año del colegio estuve en el colegio Anderson. Y luego decidí por algunas actividades cambiar de colegio. Y opté en ese entonces con mi padre, obviamente, por ir a la contabilidad. Y entré al colegio Luis Napoleón Dilo. Y ahí estudié cuarto, quinto y sexto, solo contabilidad. Yo no conocía lo que es ciencias políticas, estudios sociales, etcétera. Todo era contabilidad de costos gubernamental, fiscal, bancaria, etcétera. Mi mundo era la contabilidad. Y terminé el colegio y entonces mi padre me dijo, ahora sí, ¿qué quieres estudiar? Y le dije leyes. Me gustaba leyes porque tengo un tío del cual me enamoré de su forma de actuar, de su performance. Me enamoré de ese arquetipo y que los jóvenes deben tener ese arquetipo que les oriente, que les digan. Mi tío me guió en ese arquetipo y dije, yo quiero ser abogado. Y bueno, después de algunos debates con mi padre profundos, mi padre es economista y quería... Tu papá no quería que seas abogado. No quería el mucho. El mío tampoco. Él quería más las ciencias quería que yo sea economista, claro. Y numéricas. Pero entonces lo convencí a mi padre, le dije, yo quisiera entrar a leyes porque hay una opción de entrar al derecho tributario, ni sé qué, y ahí se mezclo las dos cosas. Y fue un tema de venderle, de permitirle que me deje entrar a la carrera. Y la suerte de la vida, entré a la PUSA y nos conocimos con vos, mi estimado Fabo. Y luego un día, cuando estaba en cuarto semestre, Pricewaterhouse puso unos letreros en la cartelera de la PUSA, el sexto piso puso: Pricewaterhouse necesita asistentes legales para el departamento de impuestos de Pricewaterhouse. Apliqué, la suerte de la vida me llevó. Y desde ahí te lleva la vida. Y desde ahí me llevó al derecho tributario todo. Oye, quería invitarte el día de hoy para que conversemos sobre algo que es actual y que a las personas que nos están viendo les llama mucho la atención. ¿Puedes explicarnos cómo se financia el municipio, todo el esquema de impuestos, tasas, contribuciones, qué es qué? Y esto que has estado muy activo en estos días explicando qué es lo que pasó con los impuestos que les están cobrando a los quiteños y que se sienten muy incómodos por cómo han subido los valores que están pagando en estos días, ¿no? Okay, yo creo que este es un tema súper importante, mi estimado Fabricio. ¿Por qué? Porque si los temas nacionales a veces son medios etéreos, difíciles y complicados para todos, creo que los temas de ciudad son temas más cercanos, los que más me golpean, los que más veo, los que más siento. Y efectivamente yo creo que hay que discutir como ciudadanos, ese son politicón, discutir como ciudadanos, enterarnos, apropiarnos de las cosas de mi ciudad y opinar, decir esto está bien, está mal, colaborar o contradecir, siempre con altura, pero contradecirlo. Los municipios, mira, por ley los municipios tienen que organizar su presupuesto. Su presupuesto no es otra cosa que establecer su monto de ingresos y ver cómo lo van a gastar en el año. Muy bien, todos los municipios del país se financian de tres formas. La más importante es la asignación del Estado. El Estado le asigna a todos los municipios un valor X. Por ejemplo, el municipio de Quito en el 2016, $570 millones y en el 2017, $593 millones. ¿De dónde viene el Estado? ¿De dónde saca esa plata? De los impuestos. Y la ley establece, de todos los impuestos nacionales, el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a las salidas, de todo eso coge el 21% y distribuya, de acuerdo a una ley que quedó anclada, entre todos los municipios del país. Entonces, en función de las cantidades de personas que viven en cada provincia. En función de varias variables. Cantidad de personas, necesidades insatisfechas, extensión territorial y número de predios. Estas son las cuatro variables en las cuales se hacen unas tablas dinámicas y se asigna a los municipios. El municipio de Quito, como te cuento, de esto recibe el 21%, al igual que todos los municipios del país. Y luego, por ley también, la ley de organización de las finanzas públicas estableció que el 10% de los ingresos de capital, fundamentalmente el petróleo en el caso ecuatoriano, también se distribuye entre los municipios. Es decir, ya los municipios reciben una carga, eso se llama presión fiscal, es decir, todo lo que generan los ciudadanos y todo lo que genera la riqueza de ese país, el 21% y el 10% ya van a los municipios. ¿Para qué van a los municipios? Para que los municipios hagan la obra pública que de acuerdo al COTAD están asignados municipalmente. Vialidad, seguridad, parques, jardines, etcétera, etcétera. Esa es la primera y la más importante. En Quito, asignaciones del Estado. Esa es la primera forma de entrada de plata. Y en la ciudad de Quito, ¿esto representa qué porcentaje del presupuesto? 61% exactamente. Es decir, es el más importante de todos estos. Ya. Luego, el otro 39% sale de dos fuentes. Primera fuente, el tema de los impuestos subnacionales. Es decir, el municipio nos cobra no solo el predial, sino también contribuciones especiales de mejora. También nos cobra el impuesto a la plusvalía, el 1 por 1000 sobre los activos a las empresas, a las actividades empresariales. Conjunto de impuestos subnacionales, donde no tiene nada que ver el Estado central y el municipio
exacciona, recoge, recauda de todos los ciudadanos estos valores. Esto, en el caso del municipio de Quito, asciende aproximadamente a 240 millones de dólares. Es decir, las finanzas del municipio se incorporan casi ahí, llegando a 820, 830 millones de dólares. Y luego los 200 millones o 180 millones restantes son de dos vertientes. Uno, endeudamiento, y el municipio de Quito puntualmente se está endeudando, estamos consumiendo deuda direccionada al tema del metro de la ciudad, lo cual hace que tengamos mayor capacidad de ingreso, pero un ingreso direccionado exclusivamente a la construcción del metro. Y finalmente, algo que es marginal es los ingresos que puede producir autónomamente la ciudad. Por ejemplo, el cobro de entradas a espectáculos públicos, por ejemplo, el tema de pequeños servicios administrativos por patentes municipales, multas, etcétera, que son pequeños residuales, y conforma el 100% de los ingresos municipales. De ese 100% de ingresos, todos los municipios deben coordinar la distribución. ¿Cómo invierto? ¿Cómo voy a utilizar estos fondos? Y tenemos dos vías, igual que el Estado central: gasto corriente, sueldos, salarios, gastos administrativos, consultorías, asesorías, y gastos de capital o gastos de inversión, carreteras, puentes, distribuidores, parques, jardines, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado ahora con el municipio de Quito, señor Fabricio? Es que hay dos temas a valorarse. Para este 2018, el municipio hace un ajuste en el impuesto predial. El impuesto predial es el que pagamos todos los ciudadanos quiteños por tener un predio en la ciudad, un inmueble en la ciudad, una casa, un departamento, un terreno o lo que fuese. Pero el municipio no sube lo que es tarifa de impuesto predial. No es que subió del 0,5 al 0,7, no. Por el contrario, la tarifa sí la bajó efectivamente, del 5 por mil la bajó al 0,4 por mil. Y en inicio parecería que la tarifa se redujo. Pero otras formas de incrementar impuestos es cuando se suben las bases imponibles sobre las cuales se aplica esa tarifa. Esto merece una explicación. Para que tengan ustedes idea de cómo sale el pago, y Napoleón lo estaba explicando así, imagínense que se pone que el impuesto es del 1% o del 2% o del 3% sobre el predio. La cuestión es, si es que el predio vale 100, el valor es 1. Si es que el predio vale 200, el valor va subiendo. Si es que el predio vale 300, el valor va subiendo cada vez más. ¿Qué es lo que sucedió en estos últimos días? Que en diciembre el municipio aprobó una ordenanza para revalorizar los predios. Entonces, este factor de aquí, que es el que tienes que multiplicar, posiblemente no se altera o va hacia la baja. Así es. El verdadero problema que tienes es que el valor del predio es el que sube. Entonces, cuando multiplicas esto por el predio, te salen estas cartas que terminan siendo impagables para la gente. Y como bien lo has explicado, Fabricio, didácticamente, subir impuestos no solo significa subir tarifa, ese porcentaje, sino también bases imponibles. En este caso, la valoración de los inmuebles. Ahora, lo que los quiteños no entendemos es, si estos 2 últimos años, la ley que establece la ley, que cada 2 años los municipios pueden hacer este reavalúo, no es que sea obligatorio, pueden que sí, puede que no. Y en el reavalúo puede ser que suba el valor del inmueble o que baje el valor del inmueble por un deterioro que haya habido en la zona. Pero lo que no entienden los quiteños es lo siguiente. Primero, en estos 2 primeros años, mi estimado Fabricio, lo que ha pasado es que ha habido una depresión inmobiliaria. Aquí los quiteños que teníamos arrendado, yo tenía arrendado un departamento, tuve que bajarle el precio del arriendo porque el arrendador me decía, y si no le devuelvo. Y eso pasó en el sector empresarial en general. Los constructores, es público y notorio, se han quejado de que no han podido vender sus unidades de vivienda. ¿Por qué? Porque ha habido una depresión en el sector inmobiliario. Por lo tanto, no se entiende cómo en estos 2 años, si ha habido una depresión en el sector inmobiliario, para el municipio si hay plusvalía y por lo tanto ajusta el valor de los inmuebles para cobrar el impuesto predial. La realidad de esto es que muy probablemente en años anteriores debió haber hecho esto, debió haber ajustado en algunos casos y no lo hizo. Y quizá no lo hizo puntualmente el alcalde de Dorados, porque él, cuando llegó a la alcaldía, tenía como visión general primaria que concitó la voluntad de los ciudadanos, el no subir impuestos, por el contrario, decía bajar los impuestos. ¿Cómo entiendes esto entonces? O sea, un alcalde que llega diciendo no más impuestos, no más multas, pasan 3 años y ahora te
te sube tanto el valor de la planilla que la gente se está quejando. Y no solo por el revalúo, mi estimado Fabricio, sino porque ya hemos visto que hay graves errores de valoración. La metodología que utilizó el municipio no fue validada y resulta que a veces el predio se incrementó 2, 3, 5 o 7 veces y esto no tiene sentido ningún. De hecho, no se entiende lo que hizo el alcalde, porque un buen administrador de la cosa pública, cuando llega al solio, en este caso municipal, ¿qué es lo que debería planificar? Decir, a ver, mis obras de aquí a 4 años que dura mi periodo van a ser estas, necesito tantos ingresos y voy a destinarlos en esta actividad. No cabe que el alcalde durante 3 años no mueva el régimen fiscal y el último año, donde ya no puedes ejecutar nada, aprieta a todo ya el no mundo. puedes hacer nada, apretas a todo el mundo. Parecería que tiene un hueco más bien municipal que trata de taparlo, ¿no? Tú oíste esto de piensa mal y acertarás. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Este último año, este año al que estamos haciendo referencia, es un año preelectoral, en donde tú necesitas tener plata para hacer obras y hacer obras para conseguir respaldo. Entonces termina siendo evidentemente muy difícil para la gente entender esto de que le suben los impuestos, porque con estos impuestos básicamente se va a hacer campaña. Lo cual sería terrible, ¿no? Porque está claro que un gobierno, cualquiera que esté, sea nacional o seccional, hacer un ajuste fiscal el último año, por decirlo menos, no es responsable, no es planificado, no es consistente, no es organizado respecto de la ejecución de las finanzas públicas municipales. Realmente es un desacierto del alcalde. Pero creo que uno de los errores es que ese populismo de no más impuestos o bajemos los impuestos, hoy con el alcalde se ve que no funciona. Lo responsable es no incrementar impuestos y utilizar bien los que siempre se han recaudado. Mira, Fabricio, nosotros hemos hecho un estudio nos hemos comparado con Guayaquil, para compararnos. Uh-huh. Guayaquil pagó el año anterior 26 millones de impuesto predial, todo Guayaquil. Tiene 810,000 inmuebles y pagó 26 millones. Quito tiene un poco más de inmuebles, tiene 890,000 inmuebles, pero pagamos 50 millones de impuesto predial. Es decir, somos en contribución casi el doble de Guayaquil. Cuenca apenas 3 millones. Y ahora también nos fuimos a comparar con Lima y con Bogotá. Y Lima y Bogotá, que es 6 veces lo que es Quito, y Lima, que es 8 veces lo que es Quito, no pagan los 50, todos los limeños y todos los cachacos bogotanos no llegan a pagar lo que pagamos los quiteños por los predios. Esto quiere decir que de alguna manera, a todas luces, la política de recaudo fiscal del municipio de Quito es equivocada, es errada. Alguien me decía, y yo creo que con acierto, Quito, por el contrario de ser una ciudad cara, no solo en los bienes y servicios, sino en los costos municipales, debería tender a ser una ciudad más barata, para proyectarle a Quito como el centro de las casas matrices, del centro de operaciones de las compañías del Pacto Andino. Porque, Fabricio, aquí el Ecuador y Quito fundamentalmente tiene una ventaja. Nosotros tenemos el dólar y por lo tanto aquí no hay depreciación, devaluación monetaria para el inversionista. Si viene un inglés y quiere aquí invertir 10 millones, después de 5, 6, 7 años seguirán habiendo 10 millones de dólares. Eso no pasa en Colombia, porque la devaluación, al convertir los 10 millones en X pesos, eso se convierte en 4 o 5 millones de dólares. Es decir, Ecuador sí tiene algunas ventajas comparativas que deberíamos explotarlas. Pero es un contrasentido del alcalde que nos suba impuestos, que nos haga más caros que Quito, que Guayaquil, que Bogotá, que Lima, y pretendamos sacar una ciudad adelante, ¿no? Yo había pedido algunos ejemplos de qué es lo que pasó con las valoraciones de los inmuebles, y hay inmuebles que suben muchísimo, pero sobre todo la parte que más debería preocuparnos es qué es lo que pasó con esto de la contribución especial de mejoras. Entiendo que tú hiciste un análisis respecto de qué es lo que pasa, por ejemplo, con la Ruta Viva. Correcto. Entonces, todo lo que hemos hablado es el impuesto predial. Subió la contribución del impuesto predial que van a hacer los quiteños porque el municipio subió, en muchos casos exagerada y abusivamente, el valor de los inmuebles. Ojo, Guayaquil no hizo eso. Entonces, la comparación es sana. ¿Por qué Guayaquil no lo hace y Quito sí tiene que hacer? ¿Qué deudas pendientes tenemos o qué vamos a financiar? Y esto a todas luces es tema de los quiteños para meternos en los temas de la ciudad y observarlos, criticarlos, opinar sobre el tema. Pero colateralmente, y esto es lo que más preocupa, es que el 27 de diciembre, días antes de que se termine el año, el municipio emite otra ordenanza, la 198, y en esa ordenanza crea una contribución especial de mejoras. ¿Cuál es la contribución especial? Por concepto, una contribución especial es: el gobierno seccional te hizo el bordillo de la calle, te hizo la vereda,
te hizo el parque en la esquina, etcétera, entonces está bien porque ha mejorado esta zona y debería cobrarte. ¿Y cómo establece el COTAD que te cobre? Establece porcentualidades. Dice, a ver, el tema de repavimentación cobremos hasta el 40%, en el tema de pavimentación hasta el 60%, en el tema del parque saquemos los gastos administrativos. Hay fórmulas para determinar cómo el municipio te cobra porcentualidades por el beneficio que ha recibido tu propiedad. Claro, mi propiedad se benefició si la calle está mejor adoquinada, por ejemplo. Muy bien. Pero esta contribución que crea el municipio, esta puntualmente el 27 de diciembre, es una contribución general, les llama. Es decir, pagamos todos los quiteños y el espíritu, el antecedente de por qué establecen esta contribución es porque se han hecho obras viales, puntualmente la Ruta Viva. Y entonces aquí estamos diciendo que no solo que es un error del municipio, sino que hay un vicio de ilegalidad. Porque la contribución especial solo se debe cobrar en la medida que el inmueble ha plusvaluado, ha mejorado, ha ganado valor por la obra. Y entonces ahora sí muchos vecinos de Carcelén dicen, ¿pero qué ha ganado Carcelén con la construcción de la Ruta Viva? O los vecinos de Chillo Gallo, ¿qué gané yo con la construcción de la Ruta Viva? Y este es el primer gran error, tratar de cobrar contribuciones especiales de mejoras a toda la ciudad por determinadas obras puntuales que efectivamente se han beneficiado a un sector de Quito que debería contribuir, seguro que debería contribuir, pero no todos los quiteños, porque si no así, la reflexión es, si ya el Estado nos da el 21% de ingresos que hablábamos, el 10%, ¿dónde se van esos fondos si todas las obras que hace el municipio tenemos que pagar de nuestro bolsillo los ciudadanos? Y parece que ahí nos quedamos con la insatisfacción de que algo está mal. Esto merece entonces una explicación, lo que conversamos hace un rato, la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. Correcto. Entonces, el impuesto es de características generales. Muy bien. ¿No es cierto? Para todos. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Este es un principio importante. Todos tenemos que pagar impuestos. Lo único que se pide es que los impuestos sean justos y que tengan una razón lógica por la cual te cobran. Luego, la otra forma de tener ingresos para el sector público son las tasas. Correcto. Una de las formas más común de tasas es, por ejemplo, el peaje, ¿no es cierto? Así es. El peaje es una tasa y ¿quién lo paga? El que lo usa. Exclusivamente el que lo usa. Eso es parte de las cosas que nosotros decíamos, por ejemplo, sobre la Ruta Viva. ¿Quién tiene que pagar sobre la Ruta Viva? El señor que vive en, qué sé yo, en Itulcachi, o el que vive en, como tú decías, en Carcelén, o alguien que vive en el Comité del Pueblo, si no la usa. Exactamente. Entonces la lógica es, pague la vía el que la usa, ¿no es cierto? Y luego tienes las contribuciones especiales de mejoras. Y las contribuciones especiales de mejoras son estas que te hacen el municipio una obra que favorece a un determinado sector única y exclusivamente. Entonces, alguien que vive en Carcelén no tiene por qué pagar la contribución especial de mejoras del bordillo que se hizo en la Villa Flora, por ejemplo. Exactamente. Y alguien que recibió el parque en la Villa Flora, no tiene por qué pagar una contribución en otra parte. Es ese el concepto general sobre los impuestos. Exactamente, pero entonces, como bien lo has explicado, ¿ves? El tema de un impuesto, Fabricio, es el Estado pone el impuesto y el ciudadano tiene que pagarlo y no tiene que recibir nada a cambio, la verdad. El impuesto es la expresión de la potestad pública para imponer la contribución. Yo pago el impuesto a la renta y a cambio no le puedo exigir nada, sino un buen uso, una buena utilización. Pero no le puedo decir, yo pagué impuesto a la renta, vea, deme agua potable. No hay una contraprestación efectiva en el impuesto. Pero en la tasa, como bien tú decías, yo pago la tasa cuando elijo utilizar el servicio público. Quiero ir por esta ruta que tiene un peaje, entonces pago el peaje y la utilizo. No quiero ir, entonces me voy por la otra que no tiene peaje y no la utilizo. Esto que podría entenderse como una injusticia, ya para cerrar este programa, a ti que eres un abogado apasionado además por la política, ¿qué vas a hacer con esto? Mira, yo creo, mi estimado Fabricio, que aquí los ciudadanos tienen que hacer dos cosas. Primero, el alcalde se dio cuenta que hay un error, que ya salió a anunciar que va a reevaluar. Esto me parece que a todas luces muestra que hay una desorganización y hasta una irresponsabilidad en la administración de la cosa pública. Yo no concibo cómo planteo una reestructura fiscal y luego a los 3 días de que la gente se queja me dicen que salgo y digo voy a reevaluar. Esto a todas luces se ve que no hay planificación, no hay organización. Segundo, el director tributario del municipio, muy suelto de huesos, dice: el año anterior recaudamos 50 millones y ahora vamos a recaudar 86 millones.
queridos amigos, dividan 36 millones de incremento para 50, significa que estamos subiendo el 72% de recaudación. Esto, a todas luces, es abusivo, desmedido. ¿Cómo? Si es que hay un incremento del 5, del 8, del 3, razonable, discutámoslo, debatamos. Un incremento del 72 es imposible. Y 3, por estas violaciones al COTAD. Al COTAD establece principios sobre las contribuciones especiales mejoras que no están sustentadas en esta contribución, en esta ordenanza 198. Lo que procede es una acción legal para impedir, mediante una acción de amparo, impedir que los ciudadanos paguen, porque la recomendación para todos que nos ven es no pague, porque aquí, seamos honestos, fiscalmente lagarto que come, no vomita, ya no devuelve, así que aquí lo correcto es, si usted cree que tiene un interés lesionado por el revalúo, reclámelo, no pague y vea que vuelva el valor al monto original y real, contribuya con los impuestos y espere de que la contribución, porque esa contribución es irrita y ilegal y puede desmantelarse por vías judiciales. Ha sido nuestro amigo Napoleón Santamaría acompañándonos en Animal Político de esta semana. Muchísimas gracias, Napo, ha sido un gusto, un programón y espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo el tema de los tributos en la ciudad de Quito. Acuérdense, no paguen hasta que les cambien los impuestos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Animal Político, con la conducción de Fabricio Villamar.